La contaminación del agua, como muchos ya sabemos, es un problema que siempre ha existido, pero en la actualidad las cosas están saliendo de control. ¿Por qué se da la contaminación del agua? El agua que procede de las fuentes superficiales es objeto de día a día de una severa contaminación, producto de las actividades del hombre. Se agrega al agua sustancias ajenas a su composición, modificando la calidad de esta. Se dice que está contaminada porque no puede utilizarse como generalmente se hace. El agua es considerada como contaminada cuando sus características naturales, físicas y químicas están alteradas, de tal modo que la hace total o parcialmente inademás. Oxígeno disuelto, materia orgánica biodegradable, o sea, demanda bioquímica de oxígeno, materiales oxidables, o sea, demanda química de oxígeno, nitrógeno total, fósforo total, aniones, ya sean cloruros, nitratos, nitritos, fosfatos, sulfuros, cianuros, fluoruros, cationes como sodio, calcio y magnesio, amonio y metales pesados, y también están los compuestos orgánicos. Incluso también se obtienen alteraciones físicas del agua como el color, el olor y el sabor, temperatura, materiales en suspensión, radioactividad, espumas y conductividad. Entre los contaminantes más conocidos del agua están las bacterias, los virus, los protozoarios, los parásitos que entran al agua provenientes de desechos orgánicos, ácidos compuestos de metales tóxicos como mercurio, plomo que envenena el agua, petróleo, parásitos, plaguicidas, plásticos, detergentes que amenazan la vida, partículas insolubles del suelo que enturbian el agua y que son mayor fuente de contaminación, sustancias radioactivas que pueden causar defectos congénitos y cáncer. Además, los desechos orgánicos pueden ser descompuestos por bacterias que usan oxígenos para biodegradables. Si hay poblaciones grandes de estas bacterias, podrían agotar el oxígeno del agua, matando así a las formas de vida acuática. Enfermedades por la contaminación del agua. Como se muestra en el siguiente recuadro, las bacterias son unos tipos de microorganismos que causan enfermedades como el cólera, la tifus, la disentería y la gastroenteritis. Los síntomas del cólera son diarrea y vómitos intensos. Deshidratación frecuentemente es mortal si no se trata. La tifus, sus síntomas son fiebres, diarreas, vómitos, inflamación del vaso y del intestino. La disentería, sus síntomas son diarrea, raramente es mortal en adultos, pero produce la muerte a muchos niños en países poco desarrollados. La gastroenteritis, sus síntomas son náuseas, vómito, dolor digestivo, tiene poco riesgo de muerte. Mientras se muestra en el siguiente recuadro, los virus también son otro tipo de microorganismos, que sus enfermedades causantes son la hepatitis y la poliomielitis. Los síntomas de la hepatitis son inflamaciones del hígado y ictericia, puede causar daños permanentes al hígado, y la poliomielitis son dolores musculares intensos, debilidad, temblores, parálisis, puede ser hasta mortal. En este siguiente recuadro también tenemos otros tipos de microorganismos como los protozoos y los gusanos. Las enfermedades que causan los protozoos son disentería amebiana. Los síntomas son diarrea severa, escalofríos y fiebre. Puede ser grave si no se trata. Los gusanos, otra enfermedad que causan son la esquistosomiasis. Sus síntomas son anemia y fatiga continua. La contaminación del agua mediante la industria petrolera. La contaminación por petróleo se produce por su liberación accidental o intencional en el ambiente, provocando efectos adversos sobre el hombre o sobre el medio, directo o indirectamente. Las consecuencias que se tienen no solamente afectan al agua, sino que también al suelo, al aire, a la flora y a la fauna. Los efectos que causan sobre el agua. En las aguas superficiales, el vertidero de petróleo u otros desechos produce disminución del contenido de oxígeno, aporte de sólidos, sustancias orgánicas e inorgánicas.
Estas son algunas maneras prácticas de reducir la contaminación del agua que recomienda la JAPAC. ¿Cómo puedes ayudar? Adopta estas opciones. Usa el agua de manera adecuada. No viertas al drenaje sanitario solventes, productos químicos, aceites comestibles y automotrices, gasolina, diésel, pinturas y otros líquidos corrosivos que hacen un enorme daño a la naturaleza. Deposita en la basura los desechos de comida, no los deseches por el drenaje. Recicla bolsas, envases y empaques de plástico, vidrio, cartón y papel en la medida de lo posible. No deseches pilas y baterías de ninguna especie a la basura. Busca un lugar donde las reciban. Prefiere productos amigables con el medio ambiente. No tires la basura a la calle. Deposítala en su lugar. Tipos de contaminación en el agua. La contaminación en la superficie del agua es la forma más visible de la contaminación y podemos verla flotando en el agua de nuestros lagos, ríos y océanos. Basura del consumo humano como botellas de agua, plástico, cartones, vidrios, bolsas y otros desperdicios con frecuencia son evidentes en la superficie del agua. Este tipo de contaminación no solo es la más evidente, sino la que en zonas urbanas que tienen cercanía a una zona con agua suelen arrojarlos con facilidad. En cambio, una zona rural se encuentra más limpia el agua. La contaminación superficial también viene de derrames de aceites y residuos de gasolina que flotan en la superficie afectando al agua y a sus habitantes. Contaminación de aguas subterráneas. Este tipo de contaminación se hace cada vez más relevante porque afecta el agua que nos tomamos y los acuíferos subterráneos. La contaminación de aguas subterráneas normalmente es causada por químicos altamente tóxicos y pesticidas de los cultivos que se transmiten a través de la tierra, contaminando los pozos y acuíferos debajo de la superficie. Contaminación microbiana. La contaminación microbiológica es la forma natural de la contaminación del agua, que es causada por microorganismos no dañinos, pero algunas bacterias, virus y protozoarios pueden causar serias enfermedades como el cólera y la tifus. Este es un problema importante para las personas de países poco desarrollados que no tienen agua limpia para beber y o instalaciones para tratar el agua. Contaminación por agotamiento de oxígeno. Microorganismos que viven en las aguas se alimentan de sustancias biodegradables. Cuando hay una afluencia de material biodegradable de cosas como desperdicios o erosión de los cultivos, el número de estos microorganismos se incrementa y utilizan el oxígeno que no pueden obtener. Cuando los niveles de oxígeno se están agotando, los inofensivos microorganismos aeróbicos mueren y los microorganismos anaeróbicos sobreviven. Algunos de estos organismos producen toxinas nocivas como sulfuro y amoníaco. Contaminación por nutrientes vegetales. Los nutrientes normalmente son encontrados en aguas residuales y fertilizantes. Estos pueden causar vegetación excesiva en el agua como algas y maleza, las cuales utilizan el oxígeno del agua y dañan la vida marina que los rodea y otros organismos que viven en el agua.
Contaminación por materia suspendida. Este tipo de contaminación ocurre cuando los contaminantes entran al agua y no son mezclados con las moléculas del agua. Estas partículas suspendidas forman finos sedimentos en el fondo del agua, dañando la vida marina al quitarles los nutrientes y perturbar su hábitat. Contaminación química. Debido a la naturaleza de la industria en estos días y a la producción masiva en las plantas industriales y granjas, tenemos muchos químicos y desperdicios que fluyen a ríos cercanos y otras fuentes de agua. Metales y solventes fluyen desde las fábricas hasta el agua, contaminándola y dañando la vida silvestre. Pesticidas de las granjas son como veneno a la vida silvestre en el agua. Mata y pone en peligro de extinción la vida marina. Si las aves o los humanos comen este pescado infectado, las toxinas afectan nuestra salud. ¿Qué significado tiene para usted la contaminación del agua? Pues bueno, la contaminación del agua es contaminar nuestro primer recurso, la forma en la que nacimos nosotros y cada uno y nuestra forma de hidratarse, así que yo veo que es un efecto negativo, cómo el mundo se está volviendo más como un basurero. ¿Qué hace usted para evitar la contaminación del agua? Evitar tirar elementos, ¿cómo se llama? Cloros al agua, lavar la ropa en un lugar más fácil y intentar reusar el agua lo más que se pueda. Al igual que no tirar el aceite de cocina a la alcantarilla. ¿Conoce algunas medidas para evitarlo, como cuáles? Puedes tardarse un poco tiempo en el baño, también no puedo tirar el aceite a la alcantarilla, lavar el carro con cubetas, ¿cómo se llama? Regar las plantas con una cubeta, bueno, yo lo sé. ¿Qué significado tiene para usted la contaminación del agua? Puede ser la acción y el efecto de introducir materiales o inducir condiciones en el agua, de modo directo o indirecto, que impliquen una alteración de su calidad. ¿Qué hace usted para evitar la contaminación del agua? Crear una conciencia ciudadana. También usar detergentes biodegradables, no dejar grifos abiertos, no tirar basuras, usar y desperdiciar menos petróleo, practicar la agricultura ecológica, eliminar la descarga de contaminantes tóxicos en el agua. ¿Conoce algunas medidas para evitarlo, como cuáles? No dejar la cañería abierta mientras nos cepillamos, no lavar las calles con mangueras, ducharnos en un promedio de 15 minutos, no jugar con el agua, regar las plantas con regaderas, lavar los platos y cacerolas en una bandeja con agua. ¿Qué significado tiene para usted la contaminación del agua? La contaminación hídrica o contaminación del agua es una modificación general provocada por el hombre, haciéndola impropia o peligrosa para el consumo de los humanos, animales, industria, agricultura. ¿Qué hace usted para evitar la contaminación del agua? Se debe concientizar a las personas acerca de lo difícil, delicado y complejo que se ha vuelto el mundo con lo que hemos contaminado. Por lo contrario, a las personas nunca se les dará importancia y son las personas actores principales de la contaminación del agua. Evitar la contaminación no tirando objetos sólidos ni objetos pueden dañar tanto la vida marina como la vida animal, ya que hay muchos animales terrestres y animales marinos utilizan el agua. ¿Conoce algunas medidas para evitarlo, como cuáles?
Las medidas para la contaminación del agua es cuidar la vegetación que está alrededor de los ríos y de los manglares, evitar la basura o tirar basura, no tirar basura en ríos, mares, en océanos, en quebradas y en riachuelos. No malgastar el agua, dejando la pluma abierta mientras se cepilla los dientes. ¿Qué significado tiene para usted la contaminación del agua? La contaminación del agua es un tema muy delicado porque muchos dicen vamos a hacer esto para limpiar el agua, para que sea más vital, y nadie hace nada. O sea, dicen pero no hacen. ¿Qué hace usted para evitar la contaminación del agua? Yo, por mi parte, cuando me lavo los dientes no dejo que el agua siga saliendo, la canilla la cierro. Y bañarse también es cosa de uno. Si alguien se puede bañar bien en 15 minutos, está bien, pero también no lavar los autos con agua o hacerlo cada determinado tiempo. ¿Conoce algunas medidas para evitarlo, como cuáles? Puede ser, como dije antes, lavar los autos cada determinado tiempo, usar el agua cuando se necesite y no malgastarla ya solo por placer o estar jugando con ella. Por ejemplo, tipos de carnavales. Otra medida puede ser que sea reutilizable. Para finalizar con las entrevistas en nuestro equipo también se contestaron a las preguntas. Sus respuestas deben ser un poco personales, pero teniendo analizado el tema, estas son las respuestas que dimos. Pregunta número 1. ¿Qué significado tiene para usted la contaminación del agua? La falta del cuidado de agua que tenemos los humanos hacia nuestro recurso más preciado, además de la futura aniquilación de la vida, por el hecho de que acabamos con la base orgánica de todos los organismos vivos. ¿Qué hace usted para evitar la contaminación del agua? Lo adecuado que todos hiciéramos sería, para empezar, no arrojar los desechos químicos como cloro, detergentes al desagüe, además de no arrojar basura en las calles, porque eventualmente estas llegan al mar, como ríos, etc. ¿Conoce algunas medidas para evitarlo? Sí, ¿como cuáles? No arrojar desechos químicos al desagüe, no tirar basura en las calles y evitar al máximo los desperdicios de esto, por ejemplo, no dejar correr el agua mientras nos cepillamos los dientes, utilizar medidas para racionar el agua a la hora de lavar la calle, el auto, etc. Ducharnos entre un promedio de 10 a 15 minutos, no jugar con agua, reparar posibles fugas, etc.